El contador preparó los estados financieros. The accountant prepared the financial statements. Necesitamos conciliar las cuentas antes de la auditoría. We need to reconcile the accounts before the audit. El balance general muestra los activos y pasivos de la empresa. The balance sheet shows the company's assets and liabilities. Ella es responsable de gestionar la nómina. She is responsible for managing the payroll. El estado de resultados refleja los ingresos y gastos de la empresa. The income statement reflects the company's revenues and expenses. El analista financiero proporcionó un pronóstico para el próximo trimestre. The financial analyst provided a forecast for the next quarter. Emitieron una factura por los servicios prestados. They issued an invoice for the services rendered. El estado de flujo de caja es crucial para entender la liquidez. The cash flow statement is crucial for understanding liquidity. Revisó las declaraciones de impuestos para asegurar el cumplimiento. He reviewed the tax returns to ensure compliance. La empresa declaró un dividendo para sus accionistas. The company declared a dividend for its shareholders. El libro mayor debe actualizarse al final de cada mes. The ledger must be updated at the end of each month. Están llevando a cabo una auditoría financiera de los registros de la empresa. They are conducting a financial audit of the company's records. El mercado de valores es volátil y requiere un análisis cuidadoso. The stock market is volatile and requires careful analysis. Ella se encarga de la contabilidad de varias pequeñas empresas. She handles the bookkeeping for several small businesses. La rentabilidad de la empresa ha aumentado este trimestre. The company's profitability has increased this quarter. Necesita revisar los informes de gastos antes de su aprobación. He needs to review the expense reports before approval. La cartera de inversiones está diversificada para minimizar el riesgo. The investment portfolio is diversified to minimize risk. El informe financiero anual debe presentarse antes del final del año fiscal. The annual financial report is due by the end of the fiscal year. El auditor encontró discrepancias en los estados financieros. The auditor found discrepancies in the financial statements. La empresa consiguió un préstamo para financiar su expansión. The company secured a loan to finance its expansion. Ella es responsable del proceso de presupuestación. She is responsible for the budgeting process. La empresa emitió bonos para recaudar capital. The company issued bonds to raise capital. Analizó las tendencias del mercado antes de tomar decisiones de inversión. He analyzed the market trends before making investment decisions. El plan financiero incluye ingresos y gastos proyectados. The financial plan includes projected revenues and expenses. Contrataron a un consultor financiero para optimizar sus finanzas. They hired a financial consultant to optimize their finances. Los estados financieros son revisados por el Consejo de Administración. The financial statements are reviewed by the board of directors. Los activos de la empresa incluyen bienes raíces y equipos. The company's assets include real estate and equipment. Ella es responsable de preparar la propuesta de presupuesto. She is responsible for preparing the budget proposal. La tasa del impuesto sobre la renta varía según la jurisdicción.
The income tax rate varies by jurisdiction. Analizó el desempeño financiero de la empresa durante el último año. He analyzed the company's financial performance over the last year. El departamento de contabilidad se encarga de cuentas por pagar y cuentas por cobrar. The accounting department handles accounts payable and receivable. Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos 5 años. The company's revenue has grown steadily over the past 5 years. Ella preparó un pronóstico financiero para el próximo año fiscal. She prepared a financial forecast for the upcoming fiscal year. Necesitan presentar sus declaraciones de impuestos antes de fin de mes. They need to file their tax returns by the end of the month. La empresa invirtió en nueva tecnología para mejorar la eficiencia. The company invested in new technology to improve efficiency. Los registros contables deben ser precisos y estar actualizados. The accounting records must be accurate and up to date. La empresa emitió acciones para recaudar capital adicional. The company issued shares to raise additional capital. Ella concilió los estados de cuenta bancarios con los registros de la empresa. She reconciled the bank statements with the company's records. El informe del auditor destacó varias áreas de mejora. The auditor's report highlighted several areas for improvement. La empresa tiene una posición sólida de flujo de caja. The company has a strong cash flow position. Revisó los ratios financieros para evaluar el desempeño de la empresa. He reviewed the financial ratios to assess the company's performance. El asesor fiscal recomendó varias deducciones. The tax advisor recommended several deductions. La salud financiera de la empresa se monitorea regularmente. The company's financial health is monitored regularly. Están preparando la auditoría financiera anual. They are preparing for the annual financial audit. La estrategia de inversión se enfoca en el crecimiento a largo plazo. The investment strategy focuses on long-term growth. Los márgenes de beneficio de la empresa han mejorado. The company's profit margins have improved. El software de contabilidad automatiza muchas tareas rutinarias. The accounting software automates many routine tasks. Ella analizó la estructura de costos de la empresa. She analyzed the company's cost structure. El asesor financiero proporcionó orientación sobre la planificación de la jubilación. The financial advisor provided guidance on retirement planning. El ratio de deuda a capital de la empresa está dentro de los límites aceptables. The company's debt-to-equity ratio is within acceptable limits. Los registros financieros de la empresa deben mantenerse confidenciales. The company's financial records must be kept confidential. Preparó una proyección detallada de flujo de caja. He prepared a detailed cash flow projection. El auditor verificó la exactitud de los datos financieros. The auditor verified the accuracy of the financial data. El margen de beneficio bruto de la empresa ha aumentado. The company's gross profit margin has increased. Necesitan cumplir con las regulaciones financieras. They need to comply with financial regulations. El asesor financiero recomendó una cartera diversificada. The financial advisor recommended a diversified portfolio. La empresa presentó sus estados financieros a las autoridades.
The company submitted its financial statements to the authorities. El contador concilió las discrepancias en las cuentas. The accountant reconciled the discrepancies in the accounts. El desempeño financiero de la empresa es monitoreado de cerca. The company's financial performance is closely monitored. Contrataron a un auditor externo para la auditoría anual. They hired an external auditor for the annual audit. El comité de presupuesto revisó el presupuesto propuesto. The budget committee reviewed the proposed budget. El crecimiento de los ingresos de la empresa ha sido constante. The company's revenue growth has been consistent. Ella es responsable de los informes financieros mensuales. She is responsible for the monthly financial reports. La firma de contabilidad ofrece servicios de asesoría fiscal. The accounting firm provides tax advisory services. Los estados financieros de la empresa se auditan anualmente. The company's financial statements are audited annually. El contador registró las transacciones en el libro mayor. The accountant recorded the transactions in the ledger. El informe financiero incluye un análisis de los gastos de la empresa. The financial report includes an analysis of the company's expenses. La empresa emitió una advertencia de beneficios debido a la disminución de las ventas. The company issued a profit warning due to declining sales. La declaración de impuestos debe presentarse antes del final del año fiscal. The tax return must be filed by the end of the fiscal year. El analista financiero presentó un plan de inversión detallado. The financial analyst presented a detailed investment plan. La empresa reportó un beneficio neto para el año fiscal. The company reported a net profit for the fiscal year. El contador preparó la balanza de comprobación. The accountant prepared the trial balance. El informe financiero fue revisado por el consejo. The financial report was reviewed by the board. El desempeño financiero de la empresa ha mejorado. The company's financial performance has improved. El asesor fiscal proporcionó orientación sobre la planificación fiscal. The tax advisor provided guidance on tax planning. La empresa analizó sus estados financieros para identificar tendencias. The company analyzed its financial statements to identify trends. El contador registró la depreciación de los activos de la empresa. The accountant recorded the depreciation of the company's assets. Las proyecciones financieras indican una perspectiva de crecimiento positivo. The financial projections indicate a positive growth outlook. Necesitan prepararse para la próxima temporada de impuestos. They need to prepare for the upcoming tax season. La empresa hizo una inversión estratégica en nuevos mercados. The company made a strategic investment in new markets. El contador concilió los estados financieros de fin de año. The accountant reconciled the year-end financial statements. El analista financiero evaluó las oportunidades de inversión de la empresa. The financial analyst evaluated the company's investment opportunities. La salud financiera de la empresa es crucial para atraer inversores. The company's financial health is crucial for attracting investors. El pronóstico del presupuesto fue presentado al equipo de gestión. The budget forecast was presented to the management team. La empresa emitió un informe financiero a sus partes interesadas.
The company issued a financial report to its stakeholders. Ella analizó los ratios financieros para evaluar la rentabilidad. She analyzed the financial ratios to assess profitability. El auditor realizó una revisión exhaustiva de los registros financieros. The auditor conducted a thorough review of the financial records. La estrategia financiera de la empresa se enfoca en la sostenibilidad a largo plazo. The company's financial strategy focuses on long-term sustainability. El contador preparó un estado de resultados detallado. The accountant prepared a detailed income statement. El asesor financiero recomendó un plan de inversión. The financial advisor recommended an investment plan. La empresa revisó sus políticas financieras para asegurar el cumplimiento. The company reviewed its financial policies to ensure compliance. El contador registró los gastos de la empresa para el mes. The accountant recorded the company's expenses for the month. El analista financiero proporcionó un informe de análisis de mercado. The financial analyst provided a market analysis report. Los estados financieros de la empresa se preparan de acuerdo con los PGA. The company's financial statements are prepared in accordance with GAAP. El auditor identificó áreas de ahorro de costos en la auditoría financiera. The auditor identified areas for cost savings in the financial audit. El contador revisó el estado de flujo de caja de la empresa. The accountant reviewed the company's cash flow statement. El informe financiero incluye un resumen de los ingresos de la empresa. The financial report includes a summary of the company's revenue. La posición financiera de la empresa es sólida. The company's financial position is strong. El contador concilió las cuentas bancarias de la empresa. The accountant reconciled the company's bank accounts. El asesor financiero proporcionó recomendaciones para los ahorros de jubilación. The financial advisor provided recommendations for retirement savings. El desempeño financiero de la empresa se informa trimestralmente. The company's financial performance is reported quarterly. El contador registró las transacciones de ventas de la empresa. The accountant recorded the company's sales transactions. El analista financiero revisó la cartera de inversiones de la empresa. The financial analyst reviewed the company's investment portfolio. La empresa necesita cumplir con las normas contables. The company needs to comply with accounting standards. El informe del auditor destacó los riesgos financieros clave. The auditor's report highlighted key financial risks. El contador preparó el balance general de la empresa. The accountant prepared the company's balance sheet. El informe financiero proporciona una visión general del desempeño de la empresa. The financial report provides an overview of the company's performance. Los objetivos financieros de la empresa están detallados en el plan de negocios. The company's financial goals are outlined in the business plan. El contador concilió el libro mayor de cuentas por pagar. The accountant reconciled the accounts payable ledger. El asesor financiero sugirió reasignar las inversiones. The financial advisor suggested reallocating investments. Los registros financieros de la empresa son mantenidos por el Departamento de Contabilidad. The company's financial records are maintained by the accounting department. Los hallazgos del auditor fueron presentados al Consejo de Administración.
The auditor's findings were presented to the board of directors. El contador preparó un estado de flujo de efectivo. The accountant prepared a statement of cash flows. La perspectiva financiera de la empresa es positiva. The company's financial outlook is positive. El analista financiero realizó una evaluación de riesgos. The financial analyst conducted a risk assessment. El software de contabilidad genera informes financieros automáticamente. The accounting software generates financial reports automatically. La estabilidad financiera de la empresa es esencial para su crecimiento. The company's financial stability is essential for its growth. El auditor revisó los controles internos de la empresa. The auditor reviewed the company's internal controls. El contador registró los ingresos de la empresa para el trimestre. The accountant recorded the company's revenue for the quarter. El asesor financiero proporcionó orientación sobre estrategias de inversión. The financial advisor provided guidance on investment strategies. Los estados financieros de la empresa son auditados por un auditor independiente. The company's financial statements are audited by an independent auditor. El contador concilió las cuentas de gastos de la empresa. The accountant reconciled the company's expense accounts. El informe financiero incluye un análisis detallado de la rentabilidad de la empresa. The financial report includes a detailed analysis of the company's profitability. La gestión financiera de la empresa es responsable de la presupuestación y las previsiones. The company's financial management is responsible for budgeting and forecasting. El informe del auditor fue presentado a las autoridades reguladoras. The auditor's report was submitted to the regulatory authorities. El contador preparó las declaraciones de impuestos de la empresa. The accountant prepared the company's tax returns. El asesor financiero recomendó una cartera de inversión equilibrada. The financial advisor recommended a balanced investment portfolio. Los estados financieros de la empresa se preparan de acuerdo con las NIF. The company's financial statements are prepared in accordance with IFRS. Los hallazgos del auditor fueron discutidos en una reunión del consejo. The auditor's findings were discussed in a board meeting. El contador registró los gastos mensuales de la empresa. The accountant recorded the company's monthly expenses. El informe financiero incluye una comparación de resultados reales frente a presupuestados. The financial report includes a comparison of actual versus budgeted results. Las proyecciones financieras de la empresa se basan en las tendencias del mercado. The company's financial projections are based on market trends. El auditor realizó una revisión de los controles financieros de la empresa. The auditor conducted a review of the company's financial controls. El contador concilió los registros de nómina de la empresa. The accountant reconciled the company's payroll records. El asesor financiero proporcionó recomendaciones para inversiones eficientes en términos fiscales. The financial advisor provided recommendations for tax-efficient investments. La posición financiera de la empresa se revisa anualmente. The company's financial position is reviewed annually. El contador preparó un informe financiero integral. The accountant prepared a comprehensive financial report. El analista financiero realizó un análisis de rentabilidad. The financial analyst conducted a profitability analysis.
Los estados financieros de la empresa son revisados por auditores externos. The company's financial statements are reviewed by external auditors. El informe del auditor identificó áreas clave de mejora. The auditor's report identified key areas for improvement. El contador registró los ingresos trimestrales de la empresa. The accountant recorded the company's quarterly revenue. El informe financiero proporciona información sobre el desempeño de la empresa. The financial report provides insights into the company's performance. Los objetivos financieros de la empresa están alineados con su plan estratégico. The company's financial goals are aligned with its strategic plan. El auditor realizó una revisión exhaustiva de los registros financieros de la empresa. The auditor conducted a thorough review of the company's financial records. El contador concilió las cuentas por cobrar de la empresa. The accountant reconciled the company's accounts receivable. El asesor financiero recomendó diversificar la cartera de inversión. The financial advisor recommended diversifying the investment portfolio. Los estados financieros de la empresa se preparan de acuerdo con los PGA. The company's financial statements are prepared in accordance with GAAP. El informe del auditor destacó los riesgos y oportunidades financieros clave. The auditor's report highlighted key financial risks and opportunities. El contador registró los ingresos mensuales de la empresa. The accountant recorded the company's monthly revenue. El informe financiero incluye un análisis detallado de los gastos de la empresa. The financial report includes a detailed analysis of the company's expenses. El desempeño financiero de la empresa es revisado por el director financiero. The company's financial performance is reviewed by the CFO. El contador registró las transacciones de inversión de la empresa. The accountant recorded the company's investment transactions. El analista financiero realizó un análisis del punto de equilibrio. The financial analyst conducted a break-even analysis. La empresa necesita cumplir con las regulaciones fiscales. The company needs to comply with tax regulations. El informe del auditor fue presentado a los accionistas. The auditor's report was presented to the shareholders. El contador preparó las declaraciones de impuestos sobre la renta de la empresa. The accountant prepared the company's income tax returns. El informe financiero incluye un resumen de los pasivos de la empresa. The financial report includes a summary of the company's liabilities. Los estados financieros de la empresa son preparados por el equipo de contabilidad. The company's financial statements are prepared by the accounting team. El auditor realizó una revisión de los procesos financieros de la empresa. The auditor conducted a review of the company's financial processes. El contador concilió los estados de cuenta de las tarjetas de crédito de la empresa. The accountant reconciled the company's credit card statements. El asesor financiero proporcionó orientación sobre la planificación patrimonial. The financial advisor provided guidance on estate planning. Los registros financieros de la empresa se almacenan de manera segura. The company's financial records are stored securely. Los hallazgos del auditor se abordaron en el informe de gestión. The auditor's findings were addressed in the management report. El contador preparó las declaraciones de impuestos trimestrales de la empresa. The accountant prepared the company's quarterly tax filings.
El informe financiero incluye un análisis de la deuda de la empresa. The financial report includes an analysis of the company's debt. Los estados financieros de la empresa son revisados por el comité de auditoría. The company's financial statements are reviewed by the audit committee. El auditor realizó una auditoría de cumplimiento. The auditor conducted a compliance audit. El contador concilió el fondo de caja chica de la empresa. The accountant reconciled the company's petty cash fund. El asesor financiero recomendó una estrategia de inversión eficiente en términos fiscales. The financial advisor recommended a tax-efficient investment strategy. La posición financiera de la empresa es evaluada por auditores externos. The company's financial position is evaluated by external auditors. El contador preparó un presupuesto detallado para el próximo año fiscal. The accountant prepared a detailed budget for the next fiscal year. El analista financiero realizó un análisis de sensibilidad. The financial analyst conducted a sensitivity analysis. Los estados financieros de la empresa se preparan de acuerdo con los estándares de la industria. The company's financial statements are prepared in accordance with industry standards. El informe del auditor destacó áreas de incumplimiento. The auditor's report highlighted areas of noncompliance. El contador registró los gastos de capital de la empresa. The accountant recorded the company's capital expenditures. El informe financiero proporciona una visión general del flujo de caja de la empresa. The financial report provides an overview of the company's cash flow. Los objetivos financieros de la empresa se monitorean regularmente. The company's financial goals are monitored regularly. El auditor realizó una revisión de la función de auditoría interna de la empresa. The auditor conducted a review of the company's internal audit function. El contador concilió los registros de inventario de la empresa. The accountant reconciled the company's inventory records. El asesor financiero proporcionó recomendaciones para el reequilibrio de la cartera. The financial advisor provided recommendations for portfolio rebalancing. Los estados financieros de la empresa son auditados por una firma respetable. The company's financial statements are audited by a reputable firm. El informe del auditor se discutió con el equipo de alta dirección. The auditor's report was discussed with the senior management team. El contador registró los gastos trimestrales de la empresa. The accountant recorded the company's quarterly expenses. El informe financiero incluye un análisis detallado de las fuentes de ingresos de la empresa. The financial report includes a detailed analysis of the company's revenue streams. Las proyecciones financieras de la empresa son revisadas por el Comité de Finanzas. The company's financial projections are reviewed by the Finance Committee. El auditor realizó una revisión de las prácticas de gestión de riesgos de la empresa. The auditor conducted a review of the company's risk management practices. El contador concilió el registro de activos fijos de la empresa. The accountant reconciled the company's fixed asset register. El asesor financiero recomendó un plan de ahorro para la jubilación. The financial advisor recommended a retirement savings plan. Los estados financieros de la empresa se preparan de acuerdo con las normas internacionales. The company's financial statements are prepared in accordance with international standards. El informe del auditor identificó áreas potenciales de reducción de costos.
The auditor's report identified potential areas for cost reduction. El contador registró los ingresos de la empresa para el año. The accountant recorded the company's revenue for the year. El informe financiero proporciona información sobre la salud financiera de la empresa. The financial report provides insights into the company's financial health. Los objetivos financieros de la empresa están alineados con su estrategia a largo plazo. The company's financial goals are aligned with its long-term strategy. El auditor realizó una revisión de las prácticas de gobierno de la empresa. The auditor conducted a review of the company's governance practices. El contador concilió el libro mayor de cuentas por cobrar de la empresa. The accountant reconciled the company's accounts receivable ledger. El asesor financiero recomendó un enfoque de inversión diversificado. The financial advisor recommended a diversified investment approach. Los estados financieros de la empresa son revisados por las autoridades regulatorias. The company's financial statements are reviewed by regulatory authorities. El informe del auditor destacó riesgos financieros significativos. The auditor's report highlighted significant financial risks. El contador registró los gastos operativos de la empresa. The accountant recorded the company's operating expenses. El informe financiero incluye un análisis detallado del flujo de caja de la empresa. The financial report includes a detailed analysis of the company's cash flow. El desempeño financiero de la empresa se evalúa trimestralmente. The company's financial performance is evaluated quarterly. El contador registró las inversiones de capital de la empresa. The accountant recorded the company's capital investments. El analista financiero realizó un análisis de mercado exhaustivo. The financial analyst conducted a thorough market analysis. La empresa necesita cumplir con las normas contables internacionales. The company needs to comply with international accounting standards. El informe del auditor se discutió en la Junta General Anual. The auditor's report was discussed at the annual general meeting. El contador preparó los pronósticos financieros de la empresa. The accountant prepared the company's financial forecasts. El informe financiero proporciona una visión general de los pasivos de la empresa. The financial report provides an overview of the company's liabilities. Los estados financieros de la empresa son preparados por contadores certificados. The company's financial statements are prepared by certified accountants. El auditor realizó una revisión de las prácticas contables de la empresa. The auditor conducted a review of the company's accounting practices. El contador concilió las cuentas de fin de año de la empresa. The accountant reconciled the company's year-end accounts. El asesor financiero proporcionó orientación sobre donaciones benéficas. The financial advisor provided guidance on charitable donations. Los registros financieros de la empresa son auditados para asegurar su exactitud. The company's financial records are audited for accuracy. Los hallazgos del auditor se incluyeron en el informe anual. The auditor's findings were included in the annual report. El contador preparó los estados financieros trimestrales de la empresa. The accountant prepared the company's quarterly financial statements. El informe financiero incluye una comparación de los resultados actuales y del año anterior. The financial report includes a comparison of current and prior year results.
Las proyecciones financieras de la empresa se basan en datos históricos. The company's financial projections are based on historical data. El auditor realizó una revisión de los procesos de evaluación de riesgos de la empresa. The auditor conducted a review of the company's risk assessment processes. El contador concilió las cuentas por pagar y por cobrar de la empresa. The accountant reconciled the company's accounts payable and receivable. El asesor financiero recomendó una estrategia de inversión a largo plazo. The financial advisor recommended a long-term investment strategy. Los estados financieros de la empresa son revisados por un auditor independiente. The company's financial statements are reviewed by an independent auditor. El informe del auditor destacó la necesidad de mejorar los controles internos. The auditor's report highlighted the need for improved internal controls. El contador registró los ingresos mensuales de ventas de la empresa. The accountant recorded the company's monthly sales revenue. El informe financiero incluye un análisis de los gastos operativos de la empresa. The financial report includes an analysis of the company's operating expenses. Los objetivos financieros de la empresa se revisan y actualizan regularmente. The company's financial goals are regularly reviewed and updated. El contador concilió los estados de conciliación bancaria de la empresa. The accountant reconciled the company's bank reconciliation statements. El asesor financiero proporcionó recomendaciones para la planificación fiscal. The financial advisor provided recommendations for tax planning. Los estados financieros de la empresa son auditados por un contador público certificado. The company's financial statements are audited by a certified public accountant. El informe del auditor identificó áreas de mejora financiera. The auditor's report identified areas for financial improvement. El contador registró los gastos de depreciación de la empresa. The accountant recorded the company's depreciation expenses. El informe financiero incluye un análisis detallado de los márgenes de beneficio de la empresa. The financial report includes a detailed analysis of the company's profit margins. Las proyecciones financieras de la empresa son revisadas por la alta dirección. The company's financial projections are reviewed by senior management. El auditor realizó una revisión de los procesos de informes financieros de la empresa. The auditor conducted a review of the company's financial reporting processes. El contador concilió el libro mayor de cuentas por pagar de la empresa. The accountant reconciled the company's accounts payable ledger. El asesor financiero recomendó un plan de inversión a corto plazo. The financial advisor recommended a short-term investment plan. Los estados financieros de la empresa se preparan en cumplimiento de los requisitos regulatorios. The company's financial statements are prepared in compliance with regulatory requirements. El informe del auditor destacó áreas clave de riesgo financiero. The auditor's report highlighted key areas of financial risk. El contador registró los ingresos mensuales de la empresa. The accountant recorded the company's monthly income. El informe financiero incluye un análisis detallado de los ratios financieros de la empresa. The financial report includes a detailed analysis of the company's financial ratios. Los objetivos financieros de la empresa están alineados con su misión y visión. The company's financial goals are aligned with its mission and vision. El auditor realizó una revisión de las políticas financieras de la empresa.
The auditor conducted a review of the company's financial policies. El contador concilió las cuentas de nómina de la empresa. The accountant reconciled the company's payroll accounts. El asesor financiero proporcionó orientación sobre la planificación de la jubilación. The financial advisor provided guidance on retirement planning. Los estados financieros de la empresa se auditan anualmente. The company's financial statements are audited annually. El informe del auditor fue presentado a las autoridades regulatorias. The auditor's report was submitted to the regulatory authorities. El contador registró los ingresos trimestrales de la empresa. The accountant recorded the company's quarterly revenue. El informe financiero incluye una comparación de resultados reales frente a los proyectados. The financial report includes a comparison of actual versus projected results. Las proyecciones financieras de la empresa se actualizan regularmente. The company's financial projections are updated regularly. El auditor realizó una revisión de la función de auditoría interna de la empresa. The auditor conducted a review of the company's internal audit function. El contador concilió el registro de activos fijos de la empresa. The accountant reconciled the company's fixed asset register. El asesor financiero recomendó estrategias de inversión para individuos con alto patrimonio. The financial advisor recommended investment strategies for high net worth individuals. Los estados financieros de la empresa son preparados por un equipo de contadores. The company's financial statements are prepared by a team of accountants. El informe del auditor destacó áreas clave para la mejora financiera. The auditor's report highlighted key areas for financial improvement. El contador registró los gastos trimestrales de la empresa. The accountant recorded the company's quarterly expenses. El informe financiero incluye un resumen de las fuentes de ingresos de la empresa. The financial report includes a summary of the company's revenue streams. Los objetivos financieros de la empresa se revisan anualmente. The company's financial goals are reviewed annually. El auditor realizó una revisión de los controles internos de la empresa. The auditor conducted a review of the company's internal controls. El contador concilió el libro mayor de cuentas por cobrar de la empresa. The accountant reconciled the company's accounts receivable ledger. El asesor financiero proporcionó recomendaciones para inversiones eficientes en términos fiscales. The financial advisor provided recommendations for tax-efficient investments. Los estados financieros de la empresa son auditados por una firma externa. The company's financial statements are audited by an external firm. El informe del auditor fue presentado al equipo de alta dirección. The auditor's report was presented to the senior management team. El contador registró los gastos operativos mensuales de la empresa. The accountant recorded the company's monthly operating expenses. El informe financiero incluye un análisis de los márgenes de beneficio de la empresa. The financial report includes an analysis of the company's profit margins. Las proyecciones financieras de la empresa se revisan trimestralmente. The company's financial projections are reviewed quarterly. El auditor realizó una revisión de la gobernanza financiera de la empresa. The auditor conducted a review of the company's financial governance. El contador concilió los estados de conciliación bancaria de la empresa. The accountant reconciled the company's bank reconciliation statements.
El asesor financiero recomendó una cartera de inversión diversificada. The financial advisor recommended a diversified investment portfolio. Los estados financieros de la empresa son revisados por el comité de auditoría. The company's financial statements are reviewed by the audit committee. El informe del auditor identificó áreas de ahorro de costos. The auditor's report identified areas for cost savings. El contador registró los gastos de depreciación de la empresa. The accountant recorded the company's depreciation expenses. El informe financiero incluye un análisis detallado del flujo de caja de la empresa. The financial report includes a detailed analysis of the company's cash flow. Los objetivos financieros de la empresa están alineados con sus objetivos estratégicos. The company's financial goals are aligned with its strategic objectives. El auditor realizó una revisión de las políticas financieras de la empresa. The auditor conducted a review of the company's financial policies. El contador concilió las cuentas de nómina de la empresa. The accountant reconciled the company's payroll accounts. El asesor financiero proporcionó orientación sobre la planificación patrimonial. The financial advisor provided guidance on estate planning. Los estados financieros de la empresa se auditan anualmente. The company's financial statements are audited annually. El informe del auditor fue presentado a las autoridades regulatorias. The auditor's report was submitted to the regulatory authorities. El contador registró los ingresos trimestrales de la empresa. The accountant recorded the company's quarterly revenue. El informe financiero incluye una comparación de resultados reales frente a los proyectados. The financial report includes a comparison of actual versus projected results. Las proyecciones financieras de la empresa se actualizan regularmente. The company's financial projections are updated regularly. El auditor realizó una revisión de la función de auditoría interna de la empresa. The auditor conducted a review of the company's internal audit function. El contador concilió el registro de activos fijos de la empresa. The accountant reconciled the company's fixed asset register. El asesor financiero recomendó un plan de ahorro para la jubilación. The financial advisor recommended a retirement savings plan. Los estados financieros de la empresa son revisados por auditores externos. The company's financial statements are reviewed by external auditors. El informe del auditor destacó riesgos financieros clave. The auditor's report highlighted key financial risks. El contador registró los ingresos mensuales de la empresa. The accountant recorded the company's monthly income. El informe financiero incluye un análisis detallado de los ratios financieros de la empresa. The financial report includes a detailed analysis of the company's financial ratios. Los objetivos financieros de la empresa están alineados con su misión y visión. The company's financial goals are aligned with its mission and vision. El auditor realizó una revisión de las políticas financieras de la empresa. The auditor conducted a review of the company's financial policies. El contador concilió las cuentas de nómina de la empresa. The accountant reconciled the company's payroll accounts. El asesor financiero proporcionó orientación sobre la planificación de la jubilación. The financial advisor provided guidance on retirement planning. Los estados financieros de la empresa se auditan anualmente. The company's financial statements are audited annually.
El informe del auditor fue presentado a las autoridades regulatorias. The auditor's report was submitted to the regulatory authorities. El contador registró los ingresos trimestrales de la empresa. The accountant recorded the company's quarterly revenue. El informe financiero incluye una comparación de resultados reales frente a los proyectados. The financial report includes a comparison of actual versus projected results. Las proyecciones financieras de la empresa se actualizan regularmente. The company's financial projections are updated regularly. El auditor realizó una revisión de la función de auditoría interna de la empresa. The auditor conducted a review of the company's internal audit function. El contador concilió el registro de activos fijos de la empresa. The accountant reconciled the company's fixed asset register. El asesor financiero recomendó una estrategia de inversión diversificada. The financial advisor recommended a diversified investment strategy. Los estados financieros de la empresa son revisados por las autoridades regulatorias. The company's financial statements are reviewed by regulatory authorities. El CEO revisó los estados financieros con el gerente financiero. The CEO reviewed the financial statements with the finance manager. Los empleados completaron la hoja de cálculo del presupuesto anual. The employees completed the annual budget spreadsheet. El equipo de finanzas ordenó nuevos suministros para la oficina. The finance team ordered new printer supplies for the office. El aire acondicionado en el departamento de contabilidad fue reparado. The air conditioning in the accounting department was repaired. La máquina de café en la sala de descanso es usada por todos los empleados. The coffee machine in the break room is used by all employees. Ella escribió el informe financiero en su nuevo teclado. She typed the financial report on her new keyboard. El archivo en la oficina está organizado por año fiscal. The file cabinet in the office is organized by financial year. Guardó los libros financieros en la estantería de su oficina. He stored the financial books on the bookcase in his office. El gerente ajustó el respaldo de su silla de oficina para mayor comodidad. The manager adjusted the backrest of his office chair for better comfort. El contador siempre usa un bolígrafo para firmar documentos importantes. The accountant always uses a pen to sign important documents. El cargador de celular en el escritorio es compartido por el equipo de finanzas. The cell phone charger on the desk is shared by the finance team. El CEO tuvo una reunión con los gerentes para discutir la estrategia financiera. The CEO held a meeting with the managers to discuss financial strategy. El departamento de finanzas compró nuevos suministros de oficina, incluidos bolígrafos. The finance department purchased new office supplies, including pens. Los empleados usaron la hoja de cálculo para rastrear los gastos mensuales. The employees used the spreadsheet to track monthly expenses. El sistema de aire acondicionado fue mejorado para mejorar la eficiencia energética. The air conditioning system was upgraded to improve energy efficiency. El descanso para el café permitió al equipo relajarse y discutir informes financieros. The coffee break allowed the team to relax and discuss financial reports. Ella conectó su teclado a la computadora para ingresar datos financieros. She connected her keyboard to the computer to input financial data.
El archivo contiene todos los documentos fiscales de la última década. The file cabinet contains all the tax documents from the past decade. Arregló los documentos financieros ordenadamente en la estantería. He arranged the financial documents neatly on the bookcase. El respaldo de la silla fue ajustado para soporte ergonómico. The backrest of the chair was adjusted for ergonomic support. El contador siempre lleva un bolígrafo y un cuaderno a las reuniones. The accountant always carries a pen and notebook to meetings. El cargador de celular es esencial para mantenerse conectado durante las horas de trabajo. The cell phone charger is essential for staying connected during work hours. El CEO presentó el informe financiero al Consejo de Administración. The CEO presented the financial report to the board of directors. Los empleados organizaron una hoja de cálculo para gestionar el inventario. The employees organized a spreadsheet to manage the inventory. Se ofreció café durante la reunión de planificación financiera. The coffee was provided during the financial planning meeting. El gerente usó su teclado para calcular rápidamente las proyecciones financieras. The manager used his keyboard to quickly calculate the financial projections. El archivo estaba cerrado con llave para asegurar información financiera sensible. The file cabinet was locked to secure sensitive financial information. El contador colocó los informes anuales en la estantería para fácil acceso. The accountant placed the annual reports on the bookcase for easy access. El respaldo de la silla fue ajustado para prevenir el dolor de espalda. The backrest of the chair was adjusted to prevent back pain. El bolígrafo se quedó sin tinta mientras firmaba los documentos financieros. The pen ran out of ink while signing the financial documents. El cargador de celular fue usado para asegurar que el teléfono estuviera siempre listo. The cell phone charger was used to ensure the phone was always ready. El CEO se reunió con el gerente financiero para discutir las ganancias trimestrales. The CEO met with the finance manager to discuss the quarterly earnings. Los empleados asistieron a una sesión de capacitación sobre el uso del nuevo software. The employees attended a training session on using the new software. El departamento de finanzas ordenó nuevos suministros para impresora para satisfacer la demanda. The finance department ordered new printer supplies to keep up with demand. El sistema de aire acondicionado fue revisado para asegurar un rendimiento óptimo. The air conditioning system was serviced to ensure optimal performance. La máquina de café es un lugar popular para que los empleados se reúnan durante los descansos. The coffee machine is a popular spot for employees to gather during breaks. El gerente usó un teclado inalámbrico para controlar la presentación. The manager used a wireless keyboard to control the presentation. El archivo estaba lleno de documentos financieros importantes. The file cabinet was filled with important financial documents. El contador colocó los estados financieros en la estantería para fácil acceso. The accountant placed the financial statements on the bookcase for easy access. El respaldo de la silla fue ajustado para proporcionar soporte lumbar. The backrest of the chair was adjusted to provide lumbar support. El bolígrafo fue usado para firmar los documentos financieros oficiales. The pen was used to sign the official financial documents. El cargador de celular aseguró que el teléfono estuviera siempre listo para llamadas de negocios.
The cell phone charger ensured the phone was always ready for business calls. El CEO y el equipo de finanzas revisaron la estrategia financiera de la empresa. The CEO and the finance team reviewed the company's financial strategy. Los empleados usaron una hoja de cálculo para rastrear los gastos del proyecto. The employees used a spreadsheet to track their project expenses. El departamento de finanzas instaló una nueva unidad de aire acondicionado. The finance department installed a new air conditioning unit. El café en la sala de descanso se repone diariamente para los empleados. The coffee in the break room is replenished daily for the employees. El teclado del gerente tiene teclas de acceso rápido personalizables. The manager's keyboard has customizable shortcut keys. El archivo está organizado alfabéticamente para una referencia rápida. The file cabinet is organized alphabetically for quick reference. El contador exhibió los informes financieros anuales en la estantería. The accountant displayed the annual financial reports on the bookcase. El respaldo fue ajustado para mayor comodidad ergonómica durante reuniones largas. The backrest was adjusted for ergonomic comfort during long meetings. El bolígrafo fue usado para anotar el informe financiero. The pen was used to annotate the financial report. El cargador de celular era esencial para mantenerse conectado durante los viajes de negocios. The cell phone charger was essential for staying connected during business trips. El CEO realizó una llamada de conferencia para discutir las asignaciones presupuestarias. The CEO held a conference call to discuss budget allocations. Los empleados crearon una hoja de cálculo para monitorear el flujo de caja. The employees created a spreadsheet to monitor cash flow. El departamento de finanzas se aseguró de que el aire acondicionado estuviera operativo. The finance department ensured the air conditioning was operational. Las tazas de café estaban abastecidas en la sala de descanso para uso de los empleados. The coffee cups were stocked in the break room for employee use. El teclado del gerente incluía un teclado numérico para facilitar la entrada de datos. The manager's keyboard included a numeric keypad for easy data entry. El archivo estaba etiquetado para indicar el contenido de cada cajón. The file cabinet was labeled to indicate the contents of each drawer. El contador organizó los documentos financieros en la estantería por fecha. The accountant organized the financial documents on the bookcase by date. El respaldo de la silla de oficina fue diseñado para reducir la tensión durante el trabajo. The backrest of the office chair was designed to reduce strain during work. El bolígrafo fue usado para llenar los formularios financieros. The pen was used to fill out the financial forms. El cargador de celular estaba enchufado en el escritorio para un acceso conveniente. The cell phone charger was plugged in at the desk for convenient access. El CEO programó una reunión con el gerente financiero para discutir las proyecciones financieras. The CEO scheduled a meeting with a finance manager to discuss financial projections. Los empleados actualizaron la hoja de cálculo con los datos financieros más recientes. The employees updated the spreadsheet with the latest financial data. El departamento de finanzas reemplazó los filtros del aire acondicionado regularmente. The finance department replaced the air conditioning filters regularly. La cafetera fue usada para preparar café fresco para las reuniones matutinas.
The coffee maker was used to brew fresh coffee for the morning meetings. El gerente personalizó los ajustes del teclado para mejorar la productividad. The manager customized the keyboard settings to improve productivity. El archivo estaba equipado con cerraduras para asegurar documentos confidenciales. The file cabinet was equipped with locks to secure confidential documents. El contador almacenó los informes de auditoría en la estantería para referencia futura. The accountant stored the audit reports on the bookcase for future reference. El respaldo fue ajustado para proporcionar soporte durante largas horas en el escritorio. The backrest was adjusted to provide support during long hours at the desk. El bolígrafo fue usado para tomar notas importantes durante la reunión. The pen was used to jot down important notes during the meeting. El cargador de celular estaba disponible en la oficina para uso de los empleados. The cell phone charger was available at the office for employee use. El CEO y el equipo de finanzas revisaron el desempeño financiero anual. The CEO and the finance team reviewed the annual financial performance. Los empleados crearon una hoja de cálculo detallada para gestionar el presupuesto del proyecto. The employees created a detailed spreadsheet to manage the project budget. El departamento de finanzas monitoreó el sistema de aire acondicionado para asegurar la eficiencia. The finance department monitored the air conditioning system to ensure efficiency. La máquina de café se limpiaba regularmente para mantener la calidad. The coffee machine was cleaned regularly to maintain quality. El teclado del gerente incluía teclas de función programables. The manager's keyboard included programmable function keys. El archivo se usaba para almacenar registros financieros y contratos. The file cabinet was used to store financial records and contracts. El contador exhibió los documentos fiscales en la estantería. The accountant displayed the tax documents on the bookcase. El respaldo fue ajustado para una postura adecuada mientras se trabaja. The backrest was adjusted for proper posture while working. El bolígrafo fue usado para firmar el acuerdo con el nuevo cliente. The pen was used to sign the agreement with a new client. El cargador de celular se usaba para mantener el teléfono cargado durante la jornada laboral. The cell phone charger was used to keep the phone charged during the workday. El CEO se reunió con el gerente financiero para discutir oportunidades de inversión. The CEO met with the finance manager to discuss investment opportunities. Los empleados actualizaron la hoja de cálculo con las cifras de ventas más recientes. The employees updated the spreadsheet with the latest sales figures. El departamento de finanzas se aseguró de que el aire acondicionado funcionara correctamente. The finance department ensured the air conditioning was functioning properly. El café se preparaba fresco todas las mañanas para el equipo de finanzas. The coffee was brewed fresh every morning for the finance team. El teclado del gerente era inalámbrico para una movilidad fácil. The manager's keyboard was wireless for easy mobility. El archivo estaba organizado por departamento para un acceso rápido. The file cabinet was organized by department for quick access. El contador colocó los informes de análisis financiero en la estantería. The accountant placed the financial analysis reports on the bookcase. El respaldo de la silla de oficina fue ajustado para mayor comodidad. The backrest of the office chair was adjusted for maximum comfort.
El bolígrafo fue usado para tomar notas durante la presentación financiera. The pen was used to take notes during the financial presentation. El cargador de celular se mantenía en el escritorio para una carga conveniente. The cell phone charger was kept at the desk for convenient charging. El CEO discutió el desempeño financiero de la empresa con el equipo de finanzas. The CEO discussed the company's financial performance with the finance team. Los empleados colaboraron en una hoja de cálculo para analizar los datos financieros. The employees collaborated on a spreadsheet to analyze the financial data. El café se preparó fresco para la reunión matutina de finanzas. The coffee was freshly brewed for the morning finance meeting. El teclado del gerente fue reemplazado debido a un mal funcionamiento. The manager's keyboard was replaced due to malfunction. El archivo fue reorganizado para mejorar la recuperación de documentos. The file cabinet was reorganized to improve document retrieval. El contador colocó las previsiones financieras en la estantería para fácil referencia. The accountant placed the financial forecasts on the bookcase for easy reference.